Bienvenidos una semana más a Canalateca. Hace unas semanas publiqué un vídeo que tuvo mucha audiencia sobre el funcionamiento del cambio DSG en combinación con el auto hold. Durante el vídeo hablé brevemente sobre la posición neutra y dije que hablaría de esta posición más adelante, pero como me estaba quedando un vídeo un poco largo, no quise profundizar demasiado. El caso es que ha habido algunos seguidores que insisten en que ellos prefieren poner la N y eventualmente activar el freno electrónico al detenerse en un semáforo. En este vídeo, además de explicar por qué no estoy completamente de acuerdo con esta manera de mantener el coche detenido, al final del vídeo contestaré a otros comentarios que me habéis hecho en el vídeo anterior. Bien, en el vídeo sobre el DSG comentaba qué hacer al llegar a un semáforo dependiendo de si teníamos el auto hold activado o no. En el primer caso bastaba simplemente con frenar hasta que se activa auto hold, momento en que podíamos levantar el pie del freno. Y en el segundo caso, sin auto hold, deberíamos mantener el pie en el freno hasta que tuviéramos que reanudar la marcha. Entonces, ¿es necesario poner la N en cada parada? El cambio DSG está diseñado para que, en parado, se desengrane el embrague, reduciendo la fricción y el desgaste. No es como una caja manual donde el embrague pisado sí que lo desgastaría. Por lo tanto, no es necesario. ¿Es recomendable? Cambiar de D a N y luego de vuelta a D en cada semáforo genera movimientos innecesarios en los actuadores del embrague que con el tiempo pueden reducir su vida útil y por lo tanto no es recomendable. Ahora bien, una cosa es hacerlo sistemáticamente en cada semáforo y otra hacerlo puntualmente en paradas largas, como en un atasco o en semáforos de larga duración. Aunque yo en estos casos casi que prefiero activar el Start Stop, que por cierto llevo siempre desactivado, para que el motor se pare. En una parada larga y combinado con el auto hold, esto permitiría levantar el pie del freno y descansar. Y para volver a iniciar la marcha, simplemente acelerando un poquito el motor arrancará y el coche empezará a moverse. Pasemos ahora a otros comentarios o preguntas que me habéis hecho. Continuando con la posición N de la caja, en un momento del vídeo explicaba que el coche puede arrancar lógicamente con la palanca en la posición P, pero que también podía hacerlo en N siempre y cuando la temperatura exterior no fuera inferior a menos 10 grados. Pero no explicaba el por qué. Y algún seguidor parece que se ha molestado un poquito por eso, y hoy voy a intentar dar una respuesta que os convenza, teniendo en cuenta que ni soy ni pretendo ser un experto en mecánica. Las temperaturas extremadamente bajas afectan por un lado a la viscosidad del aceite de la transmisión y por otro a la eficiencia de la batería. Al arrancar en P se minimiza el impacto de estos dos factores, ya que se facilita que el motor arranque con menos esfuerzo. Pero eso en teoría lo gestiona el propio vehículo. Y digo en teoría porque este invierno no he tenido oportunidad de estar por debajo de menos 10 grados y no he podido verificarlo. Espero que esta explicación os convenza. Si no, miraré de traer un mecánico experto en DSG para que lo explique mejor que yo. Otro comentario que me hicisteis es sobre el funcionamiento de las levas y la verdad es que se me olvidó mencionarlo. Y creo que es muy interesante el aporte de este seguidor. El pasado vídeo comentaba que en conducción automática podíamos usar las levas del volante, pero que en determinadas condiciones la caja volvió a funcionar de manera automática por sí misma. Luego comenté que moviendo la palanca del cambio a la derecha, entrábamos en una conducción totalmente manual y que podíamos cambiar de marcha moviendo la palanca adelante o atrás. Pero no mencioné que también se podía hacer la conducción totalmente manual con las levas y que para algunos conductores puede resultar más cómodo cambiar de marchas con ellas en lugar de con la palanca. Dicho queda. Y el último comentario que voy a tratar en este vídeo es sobre el paso a la posición S, que nos ofrece una mayor aceleración. El ejemplo que puse en el vídeo era de la incorporación a una autopista. Pues algún seguidor ha comentado que no es necesario este cambio, ya que se puede gestionar con movimiento más rápido del pie al acelerar, lo cual es totalmente cierto, ya que al hacerlo el coche va a reducir automáticamente de marcha y por lo tanto va a tener una mayor aceleración. E incluso, si hiciera falta, podemos usar el kickdown para una aceleración extra. Por cierto, si no sabes lo que es el kickdown, te dejo un enlace en la descripción donde lo explico. Pero aquí entramos un poco en las preferencias y en la manera de conducir de cada uno. Yo personalmente, cuando sé que voy a tener que adelantar o incorporarme a una autopista y lo sé con suficiente antelación, prefiero mover la palanca a la S y no tener que pisar el acelerador a fondo. Yo prefiero usar el kickdown ante una situación imprevista, ya que no necesitamos soltar una mano del volante para mover la palanca, pero insisto, respeto totalmente a quien lo quiera hacer siempre así. Espero haber aportado un poquito más de claridad sobre el cambio de DSG y la neutra y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.